Hola, hola. Hola, muy buenas tardes. Estamos dando unos minutos para que terminen de incorporarse y dar inicio. Muchísimas gracias. Yo también aquí estoy, es que se me trabó el Zoom. Ya tengo todo preparado, pero ya ven que de repente cuando ya vas a entrar, no res- Muchas gracias. Claro que sí, vamos a dar unos minutitos y damos inicio. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en el marco del Día Internacional de la Juventud. Estaremos trabajando durante 17 sesiones todos los días de lunes a viernes en este mismo horario de 12:30 a 1:30. Esta capacitación tiene por objetivo trabajar en la prevención de las violencias contra adolescentes en el marco del Sistema Municipal para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside el maestro Raciel Pérez Cruz aquí en Tlanepantla. Deseamos que esta capacitación sea de suma importancia y de suma utilidad para sus áreas que tienen contacto con esta población objetivo. Sin más preámbulo, yo les cedo de la palabra a la ponente para dar inicio a esta capacitación. Muchas gracias por su participación como voceras y voceros por una vida libre de violencia. Licenciada Luzma, tiene ya el uso de la palabra.
Se está conectando su audio. Igual si nos van regalando, por favor, su registro de asistencia aquí en el chat para todas las áreas. Licenciada Luzma, tiene el uso de la palabra. Hola, buenos días. He tenido un poquito de problemas con el Zoom, pero lo estoy solucionando. Dejen tratar de poner el fondo que me enviaron, al igual que tiene usted, maestra Karen, para ya dar inicio. Y ya tengo la presentación aquí. Permítanme un segundito, por favor. Es que no sé por qué he tenido problemas ahora con el Zoom. Se me ha Así pasa, complicado. las tecnologías a veces son traicioneras. Totalmente, y la verdad es que sí quisiera poner el fondo porque ahora estoy en casa, nos dio el COVID a toda la familia y entonces estoy resguardada y me da mucha pena que vean mi fondo casero, pero pues si no, así como vayamos. Lo importante es su contenido y no se preocupe, la entendemos perfectamente. Ahí voy. Permítame un segundo. Ya, lo voy a hacer así. Maestra, ¿puedo compartir pantalla? Adelante. Puedes compartir pantalla. Ustedes Si me no, dicen si se ven, por favor. Ya está en proceso. No, ahora sí me traicionó mi equipo de cómputo, que es mi guardaespaldas de todas estas batallas. Está muy. muchas gracias que nos acompañan del Sistema Municipal DIF de Ecatepec, también de Cultura de Paz, Protección Civil de aquí de Tlanepantla, Prevención del Delito, de la CIABEM, de parte del maestro Vladimir, un gusto saludarle. Prevención del Delito, Tonanitla, muchas gracias por acompañarnos. No se alcanza a ver su pantalla, Lick. ¿Todavía no? Listo, ya. Ya, ok. Sí, listo. Bueno, entonces, pues, primero que nada quiero agradecer la invitación que me ha hecho la maestra Mayra y la maestra Karen para participar aquí en el municipio de Tlanepantla con este tema, en este ciclo de conferencias del mes de la juventud. El módulo o el ciclo que me toca a mí compartir con ustedes es el sistema sexo-género, la construcción de la identidad de los géneros, que es un tema muy importante porque al final de cuentas dicen que las infancias y las juventudes son el futuro, pero no, ya bien sabemos que es el presente y que tenemos que apostarle para la construcción de sociedades justas e igualitarias a este sector de nuestra población. Por eso yo quiero comentarles que el 12 de agosto se celebra este día y es una fecha que promovió la ONU, como muchas fechas o muchos días internacionales que ha promovido la ONU, para sensibilizar a las personas de que es importante que todos los sectores de la población participemos en todos los ámbitos de la sociedad para poder solucionar los desafíos que se nos presentan. Y además es importante en la materia que nosotras estamos trabajando, que es en el tema de la violencia de género, violencia contra las mujeres, pues darle este tinte, ¿no? Porque sabemos que sociedades justas, equitativas, igualitarias, van a desembocar o van a tener como un efecto, pues una sociedad libre de violencia, que es lo que hemos estado, por lo que hemos estado luchando y lo que hemos estado buscando. Bueno, sabemos que el sistema sexo-género, cuando hablamos de sistema sexo-género, vamos a hablar de ese conjunto de prácticas, de modos de pensar, que nos han inculcado, por ejemplo, en la casa o en la misma comunidad, nuestras propias normas sociales, culturales, valores, las creencias que tenemos, las representaciones, símbolos, que de acuerdo a las distintas etapas de la sociedad han ido variando, pero al final de cuentas han estado muy presentes y nos han asignado espacios y actividades diferentes
a hombres y mujeres. De tal modo, esto ha propiciado evidentemente desigualdad social con base a lo que significa que tú seas una mujer o que tú seas un hombre. Y cuando no llevas a cabo lo que socialmente se te dice que tienes que comportarte, tienes que representar de acuerdo a tu sexo, evidentemente ha habido sanciones morales en cuanto a la familia o la comunidad. El sistema sexo-género, este concepto es una antropóloga estadounidense muy importante que se llama Gayle Rubin. Bueno, la violencia evidentemente, esta violencia, este sistema sexo-género nos ha llevado a tener estos tratos diferenciados y evidentemente ha llevado a que haya la violencia. En el caso de la violencia hacia las mujeres, no podemos hablar de que sea un hecho aislado ni un problema individual, sino es un problema social que evidentemente tiene su raíz en estas relaciones de poder que históricamente nos han hecho desiguales entre mujeres y hombres y que por supuesto tiene su base y tiene que partir de su análisis de los conceptos sexo-género, porque estos precisamente son los que nos han dado los roles de género y los estereotipos de género que nos han atribuido a cada uno de los sexos. La violencia, como dice nuestra diapositiva, no es un hecho aislado, compañeras y compañeros. ¿Por qué? Porque bien dice Kate Millett que lo personal es político y todas y todos sabemos que en cada casa o conocemos a alguien que vive violencia, particularmente en el caso de las mujeres, ¿no? Siempre conoceremos a alguna compañera, alguna mujer, una vecina, un familiar que viva o haya vivido violencia. Precisamente por esto, eso lo convierte en un fenómeno social que evidentemente ahorita con todas estas actividades pues ya hemos estado visibilizando y bien, como les he dicho, ¿qué tiene que ver el sistema sexo-género? Bueno, tiene que ver porque de ahí se parte esta división entre hombres y mujeres que nos ha llevado a desigualdad y nos ha llevado a que tengamos sociedades en las que el fenómeno de la violencia de género y la violencia contra las mujeres esté muy presente. Precisamente por eso el objetivo de esta actividad y de este ciclo de conferencias que vamos a iniciar con mis compañeras es comprender y reflexionar estas características y dimensiones de la problemática de la violencia de género a través de analizar conceptos y categorías y estructuras socioculturales que la han sostenido, como el caso del sexo-género, que es el tema que me corresponde. Este es el objetivo de nuestra actividad. Yo quiero recordarles que la violencia de género no es lo mismo que la violencia contra las mujeres. La violencia de género sí tiene que ver por la violencia que se ejerce de acuerdo a nuestra identidad, de acuerdo a nuestro sexo biológico, pero la violencia contra las mujeres ya está más específica, más dirigida. ¿Y por qué me gusta recordarlo? Porque muchas veces como los compañeros llegan a pensar, ay, van a hablar de violencia de género, van a hablar de perspectiva de género, van a hablar de temas de mujeres. No, es un tema que nos atañe a todas y a todos. Yo como unos pequeños acuerdos de convivencia o reglas de oro para esta pequeña conferencia, les pido de favor si silencian sus micrófonos y respetamos y escuchamos nuestros comentarios y puntos de vista de cada uno de los que estamos aquí en esta conferencia. Bien, ¿por qué las diferencias sexuales entre hombres y mujeres nos han mantenido en condiciones de desigualdad? Vamos a averiguarlo. Porque los papeles tradicionales de género y los estereotipos siguen teniendo una influencia muy importante en la división de papeles entre las mujeres y los hombres, por ejemplo, en el hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad en toda su extensión, en la comunidad. Las mujeres seguimos siendo representadas como las que operamos la casa y los hombres siguen siendo representados como aquellos compañeros asalariados, aquellos protectores. Estos papeles, evidentemente, que son tradicionales, han sido reproducidos por nosotras y por nosotros, pero evidentemente tiene su estructura en la construcción cultural y educativa en la que hemos sido formadas todos y todos, y se sigue representando en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en nuestra casa, en el trabajo, en la misma comunidad. Todo esto tiene su base, aunque parezca como extraño, en la diferenciación sexual de hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? La base de todo este fenómeno es si nacimos con un órgano sexual masculino o con un órgano sexual femenino, porque no sé si ustedes se han dado cuenta
que cuando van a ser un niño, una niña, y ahorita que está tan de moda soltar los polvitos de colores, y si es rosa es niña, y si es azul es niño, ya le vamos asignando o vamos haciendo representaciones de ese nuevo ser que van a ser. Ya pensamos que si es niña le van a gustar las muñecas, le va a gustar jugar a la cocinita, va a ser la compañerita de la mamá, y si es niño le va a gustar el fútbol, va a ir a cazar con el papá, va a ir a jugar al golf o la actividad que vaya a hacer que esté representada socialmente hacia lo que es masculino. Entonces, desde que nacemos, sabemos cuál es nuestro órgano sexual simplemente, ya vamos generando un conjunto de disposiciones, de representaciones, de simbolismos, de tareas, y a partir de ahí el trato hacia hombres y mujeres empieza a ser diferente. Por eso es la base de la desigualdad. Para ello es muy importante también que conozcamos cuál es la diferencia entre el sexo y el género, porque muchas veces lo llegamos a confundir. De repente, no sé si a ustedes les pasa que cuando tienen que llenar un formato de van a ingresar a una institución o algo, tienen que llenar un formato y dice sexo y ponen masculino o femenino, o M y F, ¿no? O género y H y M. Y entonces a mí me pasa mucho que como ya conozco estos conceptos, yo me confundo. El sexo siempre va a ser de acuerdo a los órganos sexuales y reproductivos. Son nuestras diferencias y características biológicas, anatómicas, cromosómicas, que nos van a distinguir a mujeres y hombres. El sexo no se puede cambiar a menos que haya una reasignación, en este caso de las mujeres trans o de los hombres trans, pero eso es algo artificial, eso es algo que es manual, que ya le están haciendo una reconstrucción o una reasignación, pero de entrada sus cromosomas, por ejemplo, van a ser de un hombre. Entonces, de entrada de sexo somos hombres y mujeres, somos hembras o machos o varones, y el género es lo que la sociedad va a esperar de nosotras y nosotros de acuerdo al sexo que tengamos. Son esos atributos sociales, jurídicos, políticos y culturales que nos asignan a las personas por el simple hecho de ser hombres o ser mujeres. Yo quiero ponerles un ejemplo que ahorita está como muy reciente, muy de moda, en el caso de las chicas trans, por ejemplo. En algunos movimientos de las mujeres feministas, y esto obviamente las jóvenes y los jóvenes yo creo que tienen mucha información y nos pueden orientar con respecto al tema, pero en algunos grupos no se permite que entren las chicas trans, porque dicen que de entrada, pues biológicamente son hombres. Y de cierta manera tiene una lógica. Yo no tengo una opinión al respecto, pero tiene una lógica. Por ejemplo, las chicas trans que originalmente de nacimiento son hombres, pues no tienen menstruación, no saben de a lo mejor de lactancia, de parir, de embarazos, de ese tipo de temas que biológicamente nosotras estamos las mujeres construidas para eso, ¿no? O sea, estamos por nuestra naturaleza, nuestra biología, hemos conocido del tema y podemos tener una opinión. Ese es un ejemplo muy claro, ¿no? De la diferencia. De entrada, biológicamente, eres un hombre o eres una mujer, y eso es algo que no se puede cambiar a menos que haya una intervención quirúrgica. Ya nuestro género va a ser la identidad que nosotras y nosotros adoptemos, y ya va a ser lo que nosotras decidamos ser. Socialmente es lo que la gente, la comunidad espera que nosotros seamos, cómo nos comportemos, qué es lo que nosotras, las expectativas que nosotras y nosotros tengamos en la vida. Por ejemplo, en la imagen tenemos una mujer que está embarazada, ¿no? Y entonces a veces se dice que el mayor sueño de las mujeres es casarse, embarazarse, tener hijos y tener la casa en el jardín y la camioneta, ¿no? Cuando quizá no sea el sueño de todas las mujeres, ¿no? Pero es lo que comúnmente se piensa, y se piensa que los hombres simplemente quieren poder, quieren dinero y quieren ser fuertes. Eso es lo que socialmente se espera o representa los hombres, cuando puede ser que no sea cierto, puede ser que sea el hombre el que espere casarse, encontrar una pareja, tener hijos, etcétera. Entonces es muy importante que entendamos la diferencia entre sexo y género. Cuando nosotras, si trabajamos en alguna institución académica, en el servicio público, hay que ser muy concretos, muy atentas, el decir siempre que vamos a poner en el formato. En un formato se pone sexo, H o M, eres hombre o eres mujer. El género ya es una construcción social, cultural, atributos subjetivos, ¿no?
Entonces, en concreto, el sexo es cómo nacemos, las diferencias biológicas que nos hacen hombres o que nos hacen mujeres. El género es cómo nos enseñan que debemos de ser de acuerdo a cómo nacemos. Son construcciones socioculturales que nos asignan ser femeninos o masculinos. Por ejemplo, de una mujer se espera que sea una mujer femenina, que tenga todas esas condiciones y esas actitudes que asocian a lo femenino, que sean sutiles, sensibles, bonitas, perfumadas, amigables, amables o amorosas. Y de lo masculino se espera que el hombre sea masculino, que sea vigoroso, poderoso, proveedor, autoritario. Más adelante tengo algunos ejemplos muy interesantes que nos van a representar lo que les estoy comentando, pero de entrada el sistema sexo-género es esto: cómo nacemos y cómo nos enseñan que tenemos que ser. Así es como se construye lo masculino y lo femenino, a través de dos categorías importantes, que son los estereotipos de género y los roles de género, de acuerdo a cómo nacemos y cómo debemos de ser por nuestra biología o nuestra fisiología. Los roles de género los vamos a entender como aquellos, esos papeles que debemos de representar de acuerdo a nuestro sexo. Los hombres y las mujeres no somos solo diferentes a causa de nuestra genética, sino que también a causa de los diferentes papeles que la sociedad nos va asignando. Y como vemos en la imagen, aquí la compañera está lavando su sartén muy sonriente y muy feliz, y el señor afuera está lavando su automóvil, está limpiando su automóvil muy sonriente y muy feliz. Esos son los roles de género, los papeles que nos asignan a cada quien por ser hombres o por ser mujeres, y los espacios en los que nos debemos de desenvolver. Son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, son tareas o actividades que se espera se realicen las personas por el sexo al que pertenecemos. Y aquí estoy hablando de estereotipadas. Evidentemente, estos roles de género pueden modificarse, es decir, podemos encontrar aquí al compañero que está aquí siendo empresario y con la flechita hacia lo alto, así progresando y siendo exitoso, planchando, y a la compañera la podemos encontrar siendo una empresaria política, directora, académica muy importante. O sea, los roles de género se pueden modificar, no es preciso que sean así, lo que pasa es que la sociedad nos ha impuesto cada quien un espacio distinto. A las mujeres nos ha asignado al espacio privado, al espacio doméstico, y a los hombres les ha asignado el espacio público, el espacio donde hay éxito, donde hay producción. Los estereotipos de género, que es otra de las categorías del sistema sexo-género, son aquellas creencias o prejuicios rígidos que nos llevan a la existencia de mensajes diferentes a los niños y a las niñas desde la infancia. Esto es lo que hacen los niños y esto es lo que hacen las niñas. Las niñas juegan con muñecas, las niñas se les compra una casita, las niñas visten de rosita, a las niñas les gustan los vestidos, las niñas son coquetas y los niños son rudos, los niños les gusta el fútbol, les gustan los deportes, a los niños les gustan las autopistas, les gustan las carreras, les gustan los autos. Y entonces van lanzándonos estos mensajes diferenciados desde que somos niños o niñas, y evidentemente cuando vamos creciendo, pues nos vamos asumiendo como tal, aunque quizá en el fondo digamos, no, es que yo no quiero eso, no, a mí no me gusta eso, a mí nunca me gustó eso. Incluso no sé si luego yo he visto entrevistas que les hacen a artistas o de los de la farándula, y hay chicas que dicen, no me acuerdo de quién estaba viendo una entrevista de Marjorie de Sousa, una de esas mujeres, y decía, de esas chicas, y decía, es que a mí siempre me gustaron las actividades de los niños. Yo trepaba a los árboles y jugaba carritos y jugaba fútbol, pero fíjense cómo ya cotidianamente hemos normalizado todo este tipo de mensajes, porque nadie dijo que esa era una actividad de niño. Simplemente es una actividad, trepar un árbol, jugar un carrito, jugar a las carreras, que les gusten los automóviles, que seas ruda, ¿no? Por ejemplo, que seas aventada, que seas temeraria, y eso está muy asignado a lo masculino, a los niños, a los hombres. Y entonces ya lo hemos normalizado. Los estereotipos de género entonces son esas creencias muy rígidas que hay en nuestra sociedad, que hay en nuestra familia, que hay en nuestra comunidad. Son ideas preconcebidas que definen las características de cada sexo y evidentemente reflejan creencias populares de las actividades, de los roles, de los rasgos
y atributos que caracterizan y distinguen a las mujeres y a los hombres. Por ejemplo, aquí en la diapositiva tenemos todo lo que está asociado a lo macho. Lo macho exacerba, o sea, enaltece todo lo asociado con lo masculino. Una persona, un hombre que es así macho, que es fuerte, pues es mandón, es viril, es valiente, es fuerte, es conquistador, tiene que ser sobreprotector, agresivo, insensible, proveedor, tiene que ser bravucón, o sea, que no se deja, ¿no? Tiene que ser osado, que puede todo, que se avienta, que es temerario. Y entonces eso es lo que vamos definiendo como algo masculino, algo que sí está muy asociado a los hombres. Y ciertamente hay hombres que posiblemente no tengan todas estas características y evidentemente, ¿qué pasa? Son sancionados moralmente y hasta nosotros y nosotros mismos lo vemos y decimos, oye, este es bien mandilón, o es bien débil, o es bien vulnerable, o es bien, o parece mujer, ¿no? O sea, y hasta somos despectivos y lanzamos mensajes peyorativos y no nos agrada, ¿no? En cuanto a los estereotipos que tienen las mujeres, tenemos que ser guapas, las mujeres sabemos cocinar bien, se supone que nuestro hobby preferido es ir a comprar a las tiendas, maquillaje, ropa, tenemos que cuidar la figura, no servimos mucho para las ciencias, para la lógica, todas nuestras tareas están asociadas a la crianza, a los cuidados, a lo maternal. Entonces son todos estos estereotipos que la comunidad y nuestra misma familia nos va dando. Y cuando nosotras no resultamos como socialmente se espera que seamos por ser mujeres o ser varones, las sanciones morales, las sanciones de la familia, las habladurías están muy presentes. Incluso nosotras y nosotros mismos hemos perpetuado algunos tipos de comentarios que son machistas, que son misóginos, que son sexistas, precisamente porque las personas no están cumpliendo con su rol y con el estereotipo que socialmente le fue asignado. Entonces, en concreto, los estereotipos de género son aquellas preconcepciones, esos prejuicios acerca de cómo debemos ser las mujeres y los hombres, dejando de lado nuestras habilidades, nuestras propias necesidades, los propios deseos o nuestros propios contextos que vivimos. Entonces, los estereotipos nos dicen, las mujeres deben de vestir de rosa, las mujeres son sentimentales, las mujeres son miedosas, son frágiles, son dulces, son cariñosas, son maternales, y los hombres tienen que vestir de azul, los hombres no lloran, los hombres son valientes, son fuertes, son aguerridos, los hombres son sobreprotectores, los hombres son exitosos, los hombres son autoritarios. No sé si ustedes han visto y tiene que ver mucho con los roles de género. Ahorita ya no, yo creo que ya no, yo no tengo hijos, no sé si siga sucediendo, pero cuando yo iba en la primaria, me acuerdo que cuando teníamos que llevar el uniforme bien planchado, o se nos pedía que lleváramos un moñito verde o cualquier cosa, o un guisado para el convivio, era de, mamita, te recordamos que el guisado para el convivio de Navidad, ¿no? O eso era en cuanto a ese tipo de actividades, pero cuando había una excursión o recordarte el pago de la colegiatura o así era, señor padre de familia, ¿no? Y quien tenía que autorizar era el padre de familia. Entonces, ahí estaba muy presente, por ejemplo, los roles de género, que son esas tareas, responsabilidades y prerrogativas que se generan como expectativas o exigencias sociales y subjetivas. Ahí a cada quien, al papá y a la mamá, ya le estaban dando su rol de género de acuerdo al estereotipo de género que socialmente la escuela ya reproducía, ¿no? Y en este caso las mujeres, el rol de las mujeres es creer que su único espacio es atender el trabajo doméstico, el de cuidado, el de crianza de las hijas y de los hijos. E incluso, no sé, ahora que ha habido tiempos de pandemia, que ha sido muy complicado, cuando hay alguien enfermo o enferma de la familia, mayoritariamente las mujeres son las que nos encargamos de los cuidados, cuando hay una persona discapacitada en la familia, cuando hay un adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de los hombres, se considera solo como los encargados de proveer el dinero al hogar, ¿no? De ser esa parte autoritaria, de ser esa parte a la que se le tiene que dar los permisos, la que tiene la última palabra, la decisión. Y todavía cotidianamente, a lo mejor nosotras decimos, no, en mi casa no sucede eso. Nosotros tenemos bien establecidos nuestros espacios y todos nos ayudamos, todos cooperamos.
Y sí, puede ser que sea cierto, las dinámicas familiares han estado cambiando, pero siguen muy presentes y muy cotidianos y normalizados todas estas actitudes que seguimos aún teniendo. Una escritora española que se llama Coral Herrera, se la recomiendo muchísimo. Igual la maestra Karen la ubicas, es muy, muy buena en sus textos, y ella habla algo muy importante. Cuando somos niños, cuando estamos en la infancia, a los niños se les suele decir que no deben de llorar, que deben de ser fuertes. Incluso me acuerdo cuando yo era niña que decían, vieja al último, y todos corríamos, ¿no? Y ahora lo analizo y digo, si soy vieja, ¿no? Porque yo corría, que no quería ser vieja, ¿no? O niña al último, o el que llores niña, o el que no brinques niña, y todos ahí repetíamos y reproducíamos todas estas indicaciones, estos juegos. Y entonces desde niños y niñas, desde la infancia se nos va enseñando que ser niña es desvalorizado, que ser niña es algo menos, algo que no vale, algo que no cuenta. Entonces ella hacía un análisis de que evidentemente los varones, los niños cuando van creciendo, pues van creciendo viendo a la otra parte, a las mujeres, pues desvalorizadas, ¿no? Las van viendo menos, y porque van reproduciendo todos este tipo de mensajes, este tipo de educación que se nos da en la familia. Cuando llegamos a una edad adolescente o joven, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que llegamos y vemos a nuestra pareja, encontramos una noviecita, una amiguita, pero la seguimos viendo menos. O sea, en nuestro inconsciente su individualidad es desvalorizada, su sexo, su género, ¿no? Y entonces así nos vamos desarrollando y así nos vamos encontrando en la vida, nos vamos juntando así. ¿Qué pasa cuando llegamos a la edad adulta o más grandes, cuando ya nos casamos, nos juntamos en pareja? Pues que seguimos teniendo estas preconcepciones, estos prejuicios, y es cuando se desatan los temas de violencia contra las mujeres, porque desde la crianza, desde la infancia, no nos enseñan y no hemos enseñado a las niñas y a los niños que somos iguales. Los vamos enseñando y vamos reproduciendo estos mensajes con los que a nosotros y a nosotros nos criaron. Por eso es bien importante que estos temas que estamos platicando ahorita los interioricemos y los analicemos y los llevamos a nuestro espacio cotidiano y a nuestro espacio comunitario, porque si no, difícilmente vamos a poder romper esos esquemas. Yo quiero que veamos este video y luego lo comentemos. Es algo que concretiza y resume todo lo que hemos platicado de los estereotipos y los roles de género. Roles de género. Primero, tenemos que entender qué son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de las características físicas y biológicas que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres. Son universales. Esto quiere decir que en todas las culturas, en todas partes del mundo, existen estas mismas diferencias. En cambio, al hablar de género, nos referimos a las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres. No es algo con lo que nacemos, es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, qué nos debe gustar, qué debemos vestir, decir y pensar. En resumen, ¿qué es y cómo ser masculino o femenina? Es un poco como tener puesta una camisa de fuerza. ¿Y qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? Lo femenino y lo masculino entonces son como etiquetas que la sociedad nos impone al nacer, que se consideran apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencian. Desde que somos niñas y niños, estas etiquetas o estereotipos de género nos hacen creer que tenemos diferencias naturales en nuestro comportamiento o personalidad. Por ejemplo, que las mujeres son delicadas y débiles, o que no saben conducir autos o jugar fútbol, mientras que los hombres son todo lo contrario, fuertes, valientes y saben todo sobre autos y fútbol. Pero no es cierto, ser mujer no significa ser débil, y ser hombre tampoco significa ser valiente. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. El rol femenino adecuado es la maternidad y crianza de los hijos y las hijas, las tareas del hogar, dar sustento emocional a la familia, en otras palabras, dedicarse al trabajo reproductivo. Adicionalmente, muchas tienen empleos remunerados y se les continúa haciendo responsables del cuidado del hogar, es decir, se les asigna más carga de trabajo.
En contraste, el rol masculino es el de proveedor, ser el sustento económico de la familia y tener un trabajo remunerado. A esto le llamamos trabajo productivo, pero a ellos mayormente no se les hace responsables por el cuidado del hogar. ¿Y qué tienen de malo estas diferencias? El problema está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza lo femenino. Esta diferencia pone a los hombres en una posición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y sobrecoloca a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres. Desde esta posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos u opiniones sobre las mujeres, ya que son más valiosos. A diario podemos escuchar frases como, anda a cocinar y no opines, yo gano el dinero y mando yo, las mujeres deben cuidar a los hijos y no trabajar. Y sobre todo, pueden creer tener el control sobre sus parejas, cómo visten, a dónde salen, sus amistades, el dinero que gasta, si puede trabajar fuera de casa o no. Cuando las mujeres quieren tomar sus propias decisiones con todo el derecho y no aceptan estas imposiciones, la violencia les resulta un instrumento útil para mantener su superioridad sobre ellas. Más allá de todo, los roles de género nos ponen muchos límites sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas y es muy agotador tener que cumplir todas las exigencias de la sociedad y no poder ser como realmente queremos ser. Es muy común que si un hombre o una mujer quiere hacer algo distinto a lo establecido, sea juzgado o juzgada por las demás personas. Pero no tengamos miedo, seamos valientes y enfrentemos estos estereotipos. Rompamos los moldes y elijamos libremente lo que queremos hacer, decir, sentir y vivir. Se dan cuenta entonces cómo nos lo dice el video y lo hemos estado comentando ahorita, los hombres y las mujeres no somos solamente diferentes a causa de nuestra genética, nuestras características biológicas, sino también a causa de los papeles que la sociedad nos asigna, como dice el video y como les decía al principio, de ahí parte la desigualdad social, la desigualdad de género y desemboca en lo que ahora ya tenemos más visibilizado y comentamos que es la violencia contra las mujeres o la violencia de género, gracias a los roles de género que nos asignan como normas sociales y a los estereotipos de género que nos asignan como esos prejuicios, esas ideas preconcebidas de cómo debemos de ser hombres y de cómo debemos ser mujeres y cómo debemos asumir nuestra identidad de género. Esta diferencia biológica, por ejemplo, exacto, o sea, ayuda a sostener estas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y así como lo vemos en la imagen, pues qué pasa que a la larga, desde que somos niñas, desde que ya somos adolescentes y nos convertimos en mujeres adultas, pues evidentemente esta desigualdad nos va creando más obstáculos en el desarrollo, en nuestro desarrollo social, en nuestro desarrollo profesional, porque bien como lo decía el video, sí, ya las mujeres tenemos más acceso al espacio público, ya desarrollamos nuestras profesiones, no obstante seguimos encargadas de las actividades de crianza, de cuidado de nuestro hogar. Muchas de nosotras que nos dedicamos a lo mejor al servicio público salimos a hacer nuestras actividades, pero previamente ya dejamos comida, o llegamos a cocinar para el otro día, o cocinamos el domingo para toda la semana, lavamos para toda la semana, y yo no dudo que haya compañeros varones muy responsables, parejas, tampoco lo dudo, que se responsabilicen, que sean corresponsables en estas actividades, pero aún así sigue siendo muy complicada para las mujeres esta brecha de género y estos obstáculos que a la larga en lo que desemboca es que algunas compañeras terminen abandonando sus carreras profesionales o sus actividades en el ámbito público para regresar a la casa. Entonces, precisamente gracias a que la sociedad asigna espacios, actividades y tareas diferenciadas para cada uno de los sexos, y lo que les decía, por pertenecer a un grupo social, en este caso seamos hombres o mujeres, pues la sociedad nos dice que debemos de comportarnos de cierta manera. Estos comportamientos son individuales y también son colectivos, es decir, la comunidad, la misma familia lo reproduce y sostienen lo que ahora llamamos o conocemos como la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Aquí hay 4 categorías muy importantes que tienen que ver con
con esto, que es la misoginia, el sexismo, el machismo y los micromachismos. Aquí, si ustedes ven en la diapositiva, pues hay un grupo de compañeros en el que uno dice, digo, el lugar de una mujer es en la cocina, ¿no? Y muchas veces nosotros no decimos, ay, nosotros y nosotros decimos, eso es exagerado, son comentarios, son albures, son chistes, pero está muy normalizado y es una realidad, lo vemos en nuestros políticos, decir, no, por ejemplo, no soy la señora de la casa o comentarios así. En el norte del país también se hizo muy famoso y muy viral un video de un ahora gobernador que reprendía, por ejemplo, a su esposa, ¿no? O sea, está naturalizado, está normalizado, no es ni es ninguna exageración. Cuando hablamos de misoginia, hablamos de ese odio o esa aversión que una persona puede sentir a todo lo que a todo lo que es femenino. Es una actitud de rechazo hacia la mujer y se remonta desde tiempos muy antiguos, desde el momento en que se crearon las primeras sociedades. Un misógino, además de odiar a las mujeres, tiende a criticar y menospreciar el rol de estas dentro de la sociedad. La misoginia, por supuesto, la pueden ejercer hombres y mujeres. Hay mujeres muy misóginas y particularmente se ha visto en los trabajos, ¿no? En el espacio público, en el espacio laboral, y más cuando hablamos de un asunto de éxito profesional, ¿no? Y ese es un tema muy, muy delicado. En la política también hay muchas compañeras misóginas y muchos compañeros también, ¿no? Que prefieren que las mujeres nos dediquemos a tomar apuntes o a tomar las gestiones porque creen que ese es nuestro rol, por ejemplo, en el espacio público. Las características de un misógino que podemos encontrar es pues que durante su infancia se hizo énfasis en la dominación masculina, en donde el hombre es privilegiado y se ve social y familiarmente favorecido. Es lo que hablábamos, el asunto de la crianza, el asunto de la educación de la familia. Y también hay, por ejemplo, muchos comentarios que dicen, es que las mujeres crían a los machos. Y yo les digo que es verdad, las mujeres sí criamos a los machos, pero también es porque esa es la educación que se nos ha dado. Nosotras perpetuamos y reproducimos como educaron a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, pero está en nosotras romper ese esquema, dejar de reproducir eso. Y no es justificación, pero es la única forma en que se nos ha educado a nosotras también. Y muchas veces esa educación también tiene que ver con la nula o la ausencia de un padre, ¿no? Porque recuerden que la ausencia también cría. Entonces nos corresponde a padres y a los padres y a las madres otorgar otro tipo de educación a nuestros hijos, ¿no? También una característica es que vieron violencia hacia las mujeres en la infancia, no son personas tiernas, ni dulces, son violentos. Sus definiciones físicas de masculinidad son fuertes, de no llorar y no tener ningún rasgo femenino, incluso se burlan de todo aquello que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Son personas muy dependientes, muy apegadas, paradójicamente a una mujer, ¿no? Son personas que son muy codependientes de sus parejas, por ejemplo. Los únicos sentimientos que expresan son el enojo, la ira, los celos, tienen actitudes posesivas y prepotentes, son personas impulsivas, su lenguaje es machista, en el que se devalúa a la mujer, en decir, ay, tenía que ser mujer, ay, es que es vieja, ay, es que está en sus días, estás hormonal, ¿verdad? Ay, ya que se te pase en tus días, hablamos, ¿no? Por ejemplo, y culpan a sus parejas de todo lo que les pasa. Esas son actitudes de una persona misógina, de alguien que siente odio o aversión a todo lo que es el género femenino. Por ejemplo, los feminicidas son personas misóginas, son personas que no soportan quizá la idea de que sus parejas tomen una decisión y los dejen, por ejemplo, en el caso de los chicos y las chicas de la violencia en el noviazgo, que hemos visto que muchas chicas mueren a manos de sus novios, son asesinadas a manos de sus novios porque ellos no permiten que ellas tomen una decisión y la decisión sea cortar una relación, por ejemplo, porque precisamente son muy dependientes a ellas, tienen actitudes posesivas hacia ellas, las minimizan, desvalorizan sus decisiones. Eso es la misoginia y los actos feminicidas tienen mucha carga de eso, por ejemplo. Y otra categoría u otra expresión que tiene que ver con el sistema sexogénero y cómo nos han construido socialmente a hombres y mujeres, ese es el sexismo, que es una expresión en la que con la que los hombres dominantes etiquetan a las mujeres como seres inferiores y a otros hombres
como menos hombres, por ejemplo, que dicen es mandilón, su esposa le pega, o hace todo lo que dice la esposa, no toma decisiones, ¿no? Pues buscan reforzar el estereotipo de lo que es el ideal masculino, del trabajo y de la identidad, como decíamos en una diapositiva anterior, de todo lo que es macho, de todo lo que se exacerba o enaltece lo masculino. Y precisamente el sexismo habla de subordinación, de desvalorización, de discriminación, no solo a todo, no solo a lo que tiene que ver con las mujeres, sino todo lo que tiene que ver con una identidad femenina. Por ejemplo, si llegamos a ver a un hombre que se viste de una camisa rosa, o un hombre que se hizo el manicure, o el pedicure, o que trae la ceja un poco recortada, o sea, ya estamos de ahí como desvalorizando, como que estamos viéndolo como que ese no es un hombre o es un menos hombre, porque el hombre no se depila las cejas, por ejemplo, ¿no? No se depila las piernas, no hace esas cosas que socialmente están asignadas a las mujeres. Y eso lo tendemos a ver, por ejemplo, mucho en los comerciales, hay que analizar los comerciales. Ahorita ya la publicidad ha estado cambiando, pero si se dan cuenta, en la publicidad, algo que pasaba mucho era que las mujeres estaban lavando, que las mujeres estaban barriendo y muy felices trapeaban. Ahorita ya incluyen a algunos niños, incluyen al abuelito y cantan muy felices haciendo todos el quehacer, ¿no? Pero anteriormente la publicidad estaba muy enmarcada en ese tipo de división, ¿no? Este tipo de mensajes de lo que, reforzando los estereotipos y los roles de género para hombres y para mujeres. Y también otra categoría que tiene mucho que ver en el sexismo es el machismo. El machismo lo hemos escuchado hablar en todos lados y decimos, esa persona es machista, ese hombre es machista, mi abuelito es machista, mi tío es machista. Cuando hablamos de machista hablamos de esta construcción sociocultural también, que es relativa a lo que significa ser un verdadero hombre, y tiene que ser heterosexual y tiene que ser agresivo. El machismo considera a la mujer solo para brindar placer sexual, para reproducirse y para que cumpla con las labores del hogar, y está muy ligada al sexismo, tiene mucho que ver con el sexismo. Yo quiero que veamos este video para que lo analicemos un poco y tengamos un poco más de claridad en la información que estamos compartiendo. ¿Cuántas veces has escuchado frases como estas? No es de chicas, los chicos no lloran. ¿Pero qué te pasa? No, nada en contra de los reyes. Mira este, otro con bonito. ¿Y tú? ¿Quién es la chica? Los niños no juegan con muñecas. Tío, ¿cuántos pedidos? Tío, ¿has vuelto a quedar con ella y aún no te la has tirado? Tú juegas como niña, ¿no? ¿Qué haces de baile? ¿Te dejo una falda? ¿Y tú qué, galán? ¿Estás de acuerdo con que haya batida de chicas? ¿Qué será lo próximo? ¿Baño de chicos? ¿No te tomas la última? Eres un Calvin. No seas maricón. Mujer tenías que ser. Tu mujer te tiene cogido de los huevos. Oye, pequeño serás de tu chica, ¿no? ¿Esta lleva el primer apellido de...? Ah, pero ¿eres tú quien cocina en casa? Venga, hombre, ¿tú qué eres? ¿De culos o de tetas? ¿Qué maricona estás bebiendo? ¿Un cóctel? Anda, eso es de tías. Ah, que tu mujer gana más que tú. Sé un hombre. Y si te replica, un par de hostias. ¿Mujeres? ¿Vas a quitar tú la mesa? Es muy sensible. ¿En las pelis? ¿Vas a cambiar el pañal? No, el culo. ¿Qué es en casa? Ya veo yo que llevo los pantalones en estacas. ¿Vas a dejar que te hable así? Enséñale quién manda. Ayúdanos a romper la cadena del machismo. Y si se dan cuenta, el machismo es una carga social también bien importante contra los hombres. El machismo evidentemente afecta más a las mujeres, por supuesto, porque obviamente a nosotros nos pone en un grado de vulnerabilidad y de violencia. Pero si se dan cuenta aquí con los compañeros que comparten estas expresiones y que también, y que a lo mejor ellos ejercen un tipo de masculinidad distinta, que no es machista o está en
desmontando todos estos mitos patriarcales y machistas. Para los compañeros debe ser difícil, ¿no? Que de repente ellos digan, no, pues yo colaboro en casa, yo cambio los pañales, o sea, yo voy a una fiesta a divertirme, no voy a, pues a estar ligando, me voy a estar buscando una chica, ¿no? Entonces, el machismo también es una carga que han sostenido los hombres, porque los compañeros se deben de comportar de alguna manera de acuerdo a su sexo, y eso ha llegado a pesar y ha llegado incluso a ejercer masculinidades que quizá ellos no tienen o que quizá ellos no son. Entonces, por ejemplo, no sé si yo me he dado mucho cuenta cuando voy en la calle, en el transporte público, cuando de repente van manejando dos automóviles o dos combis o en el transporte público, y de repente ya se cierra uno y luego se cierra el otro y se avientan los carros y empiezan ahí a ver quién es el más rápido, intentando demostrar que son los más fuertes, los más valientes, y muchas veces por eso ocurren accidentes. El machismo también mata a los hombres, evidentemente, de manera distinta que a las mujeres en el tema de los feminicidios, pero el machismo también nos ha llevado a que los compañeros mueran por este tipo de accidentes, porque ya se pelearon en la calle, porque ya alguien sacó una navaja y el otro pues fue más machín y sacó una pistola, por ejemplo, ¿no? Y ahí hubo una tragedia. Entonces, es importante saber también que eso es lo que sucede en la sociedad y que esta construcción cultural, política y social nos ha llevado a considerarnos diferentes por nuestro sexo. Y que las mujeres tenemos roles y actividades que no debemos mezclarlas con los hombres, que las mujeres nacemos con habilidades naturales, por ejemplo, para ser cuidadoras y estar en el ámbito privado, y los hombres nacen con la capacidad natural de ser proveedores y relacionarse dentro del ámbito público. Y es así como que tiene que ver el sistema sexogénero. De ahí parte toda la desigualdad que vivimos y toda la violencia de género que vivimos, y todas estas cargas a través de estas categorías como la misoginia, el machismo, el sexismo, los micromachismos, en que estas sociedades se han ido construyendo. ¿Y todo gracias a qué? A que somos hombres o somos mujeres. Y desvalorizando lo que significa femenino frente a lo masculino, ¿no? Como vemos en nuestra diapositiva, como viene aquí su mensaje de corran, vieja al último, ¿no? Y esto que me parece muy importante, que es de un diseñador francés, de Charlie Hebdo, dedicado a la Copa de Fútbol femenino, ¿no? Ahí como podemos ver, pues hay un balón y obviamente está como que una vulva y es un balón de fútbol, y esa es la imagen que representa este publicista sexista, machista, misógino sobre la Copa Mundial de las Mujeres. No me acuerdo en qué año fue esto, ya obviamente fue muy sancionado y me parece que hasta fue retirado, ¿no? Pero es como lo normalizó, como lo siguió viendo. Y hace poco, compañeros, a algunos que nos gusta mucho el fútbol, no sé si supieron que sancionaron a la selección mexicana de fútbol. La sancionaron porque siguen gritando esa frase en las gradas de, ya saben, ¿no? Y entonces esa frase misógina y homofóbica, y lo sancionaron. Y yo no sé si ustedes vieron esa nota en la que dicen que estaban buscando que quien pagara la sanción para que México pudiera jugar era la selección de mujeres, la selección femenil de fútbol, la selección mexicana de fútbol, pero la femenil, que pagara la sanción, porque simplemente el Comité Internacional, la Federación Internacional de Fútbol dijo, pues es una sanción para la selección mexicana de fútbol, pero yo no sé si la femenil o la varonil o la de hombres o la de mujeres, está la sanción. Y entonces lo que estaban buscando es que la pagara las mujeres, porque bueno, ellas no tienen como tanto éxito, ellas no importa tanto la publicidad, ¿no? Que se genera y el dinero que genera, que los hombres no jueguen, ¿no? Entonces seguimos con esas prácticas que yo ya para concluir nuestra conferencia, es muy gráfica y relacionada al tema de fútbol, cómo seguimos viendo este tipo de situaciones. Y la perla negra de hoy. Corrió el rumor de que podría desaparecer la Liga Femenil Profesional de Fútbol, que por cierto ha sido un éxito. En la final, hay que recordarlo, el pasado diciembre, entraron más de 30,000 aficionados al Estadio Azteca para ver la final entre el América y Tigres.
pues le preguntaron al técnico de Cruz Azul qué opinaba de esta posible desaparición de la Liga Femenil y miren lo que respondió. Pedro, rápido una pregunta. En relación a la Liga MX Femenil, si tienes una opinión. No juego con faldas. No juego de faldas. Pedro, rápido una pregunta. En relación a la Liga MX Femenil, si tienes una opinión. No juego con faldas. No juego de faldas. Le pareció chistoso, no juego con faldas, en fin. Entonces se dan cuenta cómo seguimos normalizando todo este tipo de comentarios con base a ser hombres, ser mujeres, y cómo eso ha traído desigualdad, cómo trae violencia, cómo trae comentarios sexistas, machistas, con los que vivimos día a día, compañeras y compañeros, y ahora que estamos en el mes de la juventud, como que tenemos que revirar, que tenemos que empezar a romper esos esquemas, y yo creo que las jóvenes y los jóvenes nos pueden ayudar en esa tarea, y podemos empezar a ver una sociedad diferente, y yo creo que nos vamos a tardar más de 300 años en verlo, pero yo creo que se va a lograr con este tipo de actividades que muy importantes se están realizando la maestra Karen, el municipio de Tlalnepantla, y en lo que nosotras podamos contribuir, pues estamos abiertas y muy contentas de participar. Yo no sé si tengan alguna duda, comentario, una opinión, una pregunta. Voy a prender mi cámara ahora sí, porque creo que no me estaba viendo, y disculpen el escenario, por favor. Muchas gracias, maestra Karen. Muchas gracias a usted, y pues agradecer la participación de todas mis compañeras, compañeros de Tlalnepantla, así como de otras instancias del gobierno municipal, estatal y de otros municipios. Creemos que esta capacitación es de suma importancia y va a ser sumamente eficiente que la podamos desarrollar a totalidad para contar con toda la información correspondiente al tema de niñas, niños y adolescentes. Recordemos que tenemos por ley el mandato del interés superior de la niñez y las infancias, adolescencias, por lo cual pues es importante. Así como también el Estado de México contamos con altos índices de embarazo adolescente. Estamos trabajando en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, y que bueno, va muy de la mano con el tema de las violencias que se pueden ejercer en este ámbito. Pues por mi parte agradecer su tiempo y su trabajo, y pues no sé si hay alguna duda o comentario. Creo que no tenemos dudas, nos dicen que muchas gracias, pues el día de mañana Vladimir tiene una duda. Adelante, Vladimir. Vladimir, alzaste la mano, te escuchamos. Nos dice que no puede activar su micrófono, que si nos harán llegar la presentación, que si le pueden activar su micrófono. Y sí, por supuesto, vamos a estarles compartiendo toda la información de este taller y capacitación. Con muchísimo gusto se los haremos llegar, Vladimir. ¿Alguna otra duda o comentario? Nos dice que es importante visibilizar el sexo y género, que tiene que ser amplio y no binario. Así es. Ya que las personas intersexuales son invisibles. Es correcto. Sí, tenemos que trabajarlo desde manera interseccional. Ese es el objetivo, de que la política pública que se dé hacia las juventudes sea interseccional, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Y pues sí, será la misma liga todos los días. Estaremos durante el mes de agosto trabajando en este taller, capacitación, de 12:30 a 1:30. Entonces esperamos contar con su participación y asistencia, esperando que les sea de agrado y de utilidad. Pues si no hay más comentarios, nos dice Vladimir, asimismo se deja de lado la diversidad sexual y de género en cuanto a las identidades y expresiones diversas que permitan el reconocimiento de derechos.
Así es, el reconocimiento de derechos hacia todas las personas debe de ser un trabajo fundamental de las administraciones públicas. Pues les agradecemos su participación, su asistencia y nos saludamos el día de mañana. Muchas gracias, licenciada Luzma. Nos estamos saludando el día de mañana. Que Gracias. tengan excelente tarde. Igualmente.